¿Qué tal, amigos oyentes y televidentes de Ecuador en Directo? Es un placer estar con ustedes de nuevo en este día martes 11 de abril. Aquí estamos para compartir esta mesa en Los Especialistas junto a Gustavo Jiménez. Gustavo, ¿cómo le va? Un placer estar de nuevo con usted compartiendo micrófono. Buenos días, Jaime, amigas y amigos televidentes y radioescuchas. ¿Cómo están? Digo televidentes porque a través de las redes sociales como el Facebook nos pueden ver, pueden apreciar pues el interior de nuestra cabina de Ecuador en Directo y también a través de nuestra página web ecuadorendirecto.com. Y el día de hoy pues seguimos en esta semana muy pendientes por los acontecimientos políticos, por la situación que vive el país, en el que día a día se esclarece más la verdad sobre lo que ha acontecido en la segunda vuelta, donde día a día se nota también rostros de contento y rostros verdaderamente de amargura total, donde la sociedad de alguna manera busca encontrar un alivio con una respuesta definitiva y satisfactoria. Entonces, a partir de hoy vamos a iniciar el análisis de todo lo que va a acontecer en esta semana, Jaime. Seguro que sí, Gustavo. Justamente hasta el día de ayer, pues, como titula uno de los principales diarios de nuestro país, dice: Creo aseguró que 1.795 documentos no estaban rubricados. Todas las actas impugnadas tienen firma. Finalmente, eso es lo que ayer arrojaban en el momento que finalizaba ya este conteo, las actas en el Consejo Nacional Electoral, que todas las actas están rubricadas, dice el CNE, y de acuerdo a la constatación que fue público eso, que fue transmitido por la página del Consejo Nacional Electoral, se pudo ver que la mayoría de las actas, casi todas las actas, tenían las rúbricas. Y justamente para analizar este tema, el día de hoy hemos invitado al abogado Gustavo Iturralde Núñez. Él es dirigente del Partido Comunista. Abogado, muchísimas gracias por aceptar esta invitación acá a Los Especialistas. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes dos que conducen este programa. Un saludo a quienes nos están viendo y escuchando en estos momentos. ¿Qué lectura usted le da a todo lo que está pasando en el país? Luego de estas elecciones que se dieron hace más de 10 días, seguimos con un problema, pero parece ser que ya este problema no solamente es que lo hace un partido político porque quiere que hagan un recuento de un cierto número de actas. Ahora ya no está pidiendo ese número de actas, sino que se haga el recuento de todas las actas, de más de 40.000 actas que fue el proceso electoral. Mire, hace mucho tiempo, cuando culminaron las elecciones que dieron como resultado la pérdida de las alcaldías por parte del país, tanto en Pichincha como en Azuay, que eran bastiones importantes, y el presidente Correa cometió el error al conocer que Creo había quedado como la segunda fuerza política, de decir que al fin había llegado una derecha respetable, inteligente, que era un contendor digno de que Alianza País lo tenga. Yo en un medio de comunicación de Quito, casi que a renglón seguido, dije que eso le daría pábulo a Lasso para proyectarse como candidato a la presidencia de la República. Pero creo que lo más de fondo es que aquí no se trata de discutir si es el rostro de Lenín Moreno o el rostro de Guillermo Lasso. Aquí lo que hay que ver es qué intereses, qué fuerzas económicas y sociales se encuentran tras cada una de esas candidaturas. Para Lasso debería darse hasta estos momentos como bien servido por la votación que ha obtenido. Casi que con 200.000 votos en un universo electoral de algunos millones, debe ser para él un triunfo desde el punto de vista electoral, pero debe también ser motivo de un análisis por parte del Movimiento País de cómo
a pesar de toda la obra realizada, no logran una contundente mayoría como la que logró el presidente Correa en muchas de sus intervenciones. Ustedes saben que yo he sido vicerrector general de la universidad. Seguramente soy la persona que mayor cantidad de elecciones ha ganado en la Universidad de Guayaquil desde que soy dirigente estudiantil. Y siempre supe yo que la mejor manera de evitar cualquier reclamo, suspicacia, malicia era apabullar con una montaña de votos. Uh-huh. Cuando me postulé para vicerrector general, ahí había la posibilidad de que se inscriba uno individualmente y no obligatoriamente en plancha. Entonces me enfrenté a los dos decanos de las facultades más numerosas de la universidad, que era medicina y filosofía. Y por apenas 50 votos no le gané a los dos juntos. En la primera vuelta hubo una segunda vuelta en donde al contendor lo superé como con 600, 800 votos. Entonces, si eso hubiera estado suficientemente consolidado, porque el gran déficit que deja estos 10 años del gobierno del presidente Correa es el escasísimo trabajo en cuanto a cultura política de las masas, uh-huh, en cuanto a organización de las masas. Porque un partido que solamente se prepara para participar en elecciones es un partido que de suyo ya lleva una limitación, porque la política no solamente es participar en un proceso electoral. Tú, en definitiva, en una campaña lo que haces de alguna manera es recoger lo que en algún momento has venido sembrando. Entonces, hay que darle una lectura más de fondo a esta elección. Era normal que Lenín Moreno ganara. Lo anormal fue la escasa diferencia. Que no sea contundente, ¿no? Doctor Iturralde, pero ¿cómo ve usted esta lectura? Porque si bien es cierto el análisis que usted hace de ese desgaste de 10 años de una figura tan importante como ha sido el presidente Correa en la vida política del país, que no hay que desconocerla porque creo yo que él va a pasar a la historia producto de 10 años de gobierno. Pero, ¿cómo entender que en la primera vuelta se gana una mayoría importante en la Asamblea, que no es parecida a la anterior, pero es importante, y ahora no se gana una elección contundente a la presidencia de la República, quizás no por el fastidio, el resentimiento, o como quiera llamarse, desgaste político a Rafael Correa, sino más bien no al no apoyo de qué, de la figura de Lenín Moreno o al proceso? No, hay una mezcla de varios factores. En primer lugar, a mí me pareció muy malo para la sociedad ecuatoriana que, habiendo Rafael Correa ganado la primera elección en el 2006, 2007, uh-huh, con consignas que movían al espíritu de la gente, a la voluntad de lucha de la gente. La consigna era para volver a tener patria cuando el pueblo ecuatoriano estaba desorientado, desalentado por todas las consecuencias de la crisis bancaria que hubo en nuestro país. Y política también, ¿no? Y claro, como consecuencia de eso hubo una descomposición política que vino a renglón seguido, que no se pudo superar ni siquiera con el derrocamiento de Maguad, ¿no? Lucio Gutiérrez, a las finales, habiendo participado en ese derrocamiento de una manera importante, no estuvo a la altura también del momento histórico. Entonces el pueblo venía buscando y encontró en Rafael Correa la mejor expresión y síntesis de lo que estaban anhelando. Y ahora a esto hay que añadirle las condiciones personales de Correa, que esas no las ha tenido realmente ningún presidente en los tiempos. Él se supo
identificar plenamente con la gente. Nosotros lo hemos acompañado como Partido Comunista en los 11, quizás 12 procesos electorales, y hemos sido un partido que jamás le hemos pedido un centavo al Movimiento País para nuestra campaña. Lo poco o lo mucho que hicimos en algún momento fue con nuestros propios recursos, y poniendo por delante que los comunistas siempre hemos impulsado el que se desarrollen procesos, el no que se desarrollen personalidades, sin que haya contradicción entre un proceso y una gran personalidad, porque el hecho de que Correa haya ganado tantas elecciones en buena parte se debe a su personalidad y al empeño que le pone en las cosas, ¿no? Prácticamente es una máquina que no se detiene nunca. Y hacía falta también un presidente con ese carácter, con esa... Claro, en realidad, en la primera etapa, él debió tener la fortaleza, la frontalidad que tuvo, porque si no, el poder oligárquico en nuestro país terminaba por someterlo. Entonces, de ese periodo, en donde se debió haber pasado a la organización y a la conciencia de la gente, ese proceso quedó trunco, y la estrategia exclusivamente comenzó a ser estrategia de carácter electoral. De ahí entonces que ahora esta campaña estuvo signada por cosas en las que siempre la derecha tendrá alguna ventaja. Cuando comienzas tú a hacer ofrecimientos a tutti quanti. Es decir, es casi que infamante en una campaña electoral, es como un juego macabro de póker, ¿no? Yo te doy tanto de bono, no, yo voy a dar más de bono, yo voy a dar tantas viviendas, yo voy a dar más viviendas. Entonces, fue degradar las características de este proceso, cuando ya debíamos estar. Yo siempre he dicho que Correa ha hecho las carreteras, etcétera, pero la única carretera que le falta hacer es la vía ecuatoriana al socialismo, porque en los últimos tiempos hubo ya una especie de extravío ideológico en el gobierno. Cuando se hablaba de ir hacia... Aquí no vivimos una sociedad socialista ni remotamente, eso los anticomunistas son los que insisten para decir que los pueblos no tienen otra alternativa que seguir nadando en las aguas del capitalismo. Pero aquí no hay una sociedad socialista en nuestro país, porque no solamente se trata de ver la obra material, sino cómo la sociedad tiende a descomponerse también, ¿no? Hay manifestaciones. ¿Y en Venezuela? En Venezuela ya hay un conjunto de factores que van desde de ser un país que se acostumbró a vivir en la abundancia. En Venezuela hasta ahora, a pesar de la crisis, la gasolina es casi que regalada. Alguna vez el comandante Chávez dice: a mí más me valdría regalar abiertamente la gasolina, porque yo, para controlar esa gasolina, aunque paguen poquísimo, tengo que hacer toda una infraestructura estatal para que administre cuántos galones salieron, cuántos entrados, cuánto se recaudó, cuánto no se recaudó. Entonces, más barato me salía, dijo Chávez, regalar esa gasolina. Entonces, una sociedad que fue desde esa, porque la riqueza de Venezuela en cuanto a petróleo, gas, etcétera, son enormes. Desde el hecho de que los Estados Unidos tienen la mira a Venezuela, no por las características personales de Chávez ni las características de Maduro, que a veces la gente le fastidia un tanto, sino por la riqueza que tienen, pues. Es la riqueza petrolera, es decir, el petróleo de los países árabes para los Estados Unidos es mucho más costoso porque tienen de un viaje largo. En cambio, de Venezuela a los Estados Unidos hay 3-4 días de viaje de los tanqueros. Doctor,
Precisamente el expresidente José Mujica ha sido, desde la época que él era presidente en Uruguay, un hombre no severo pero crítico, muy mesurado respecto al socialismo que se vivía en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Y él aplaudía mucho la participación del presidente Evo Morales. Criticaba en medida al presidente venezolano ya fallecido, y hoy en día pues apoya irrestrictamente el proceso de Rafael Correa. Pero él dice que falta apropiarse del socialismo, que no hay un socialismo, como usted mismo lo ha dicho, que nace desde esta región, sino que tiene explosiones que por rato se esfuman. ¿Y eso producto de qué? De que, en primer lugar, cuando desde Semplades comenzó a manejarse el criterio de que se iba hacia un capitalismo moderno. Hablamos de Ecuador, ¿no? En Ecuador. Desde que algunos sectores del gobierno se enamoraron de la obra famosa en los últimos tiempos de el economista francés Thomas Piketty, llamado El capitalismo del siglo XXI, donde él plantea que la mejor forma de redistribuir la riqueza es cobrarles impuestos crecientes a los ricos. Desde que se introdujo aquí en las esferas de gobierno un economista sudcoreano que inclusive ha dado cursos en el propio gabinete, que vende la teoría de una suerte de humanizar el capitalismo globalizado. Entonces, cuando tienes una relación financiera, comercial, política con la República Popular China, pero a renglón seguido vas a vender bonos del Estado ecuatoriano en Wall Street, entonces es como que quieres comenzar a nadar en dos aguas. Uh-huh. Y eso es sumamente peligroso en una gestión de gobierno. Porque si tú caes en las manos de Wall Street, donde ahí se ha criticado las tasas de interés que se ha comprado ahí en esa cosa, siempre hay un condicionante político. Es decir, Wall Street no te compra un bono si no llevas un certificado de buena conducta del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que el Fondo Monetario, que también sabe asimilar su experiencia, ya no obliga a firmar cartas de intención. Son otros tiempos, ¿no? Claro. Entonces ahora ellos lo que dicen es: respéteme el artículo 4 del Estatuto del Fondo Monetario y acépteme el manual de contabilidad del Fondo Monetario para evaluar los volúmenes de deuda externa. Por eso es que nos presionan también, que mire que acabó de caer el índice del pago de la deuda externa, ¿no? Okay. El riesgo país. El riesgo país. Se cayó porque, ¿qué significa el riesgo país? La capacidad que un país tiene de pagar sus deudas. Sí. Y las deudas al exterior y las deudas al sistema financiero internacional. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se dio? Un proceso en que por un lado se impulsaba la tesis de Lenin Moreno, que es una suerte de capitalismo de Estado, y la de Guillermo Lasso, que es un representante es decir, es muy malo para la cultura política de los pueblos radicar las peleas en aspectos personales. Es decir, banquero ladrón, que participaste en el feriado bancario, ya es el que está de moda. Una época lo cogieron de moda Álvaro Noboa, y a Álvaro Noboa le daban y después un poco a Nebot, y todo eso ha ido desapareciendo, ¿no? Y Charlie Pareja y todas esas cosas van. ¿Usted no cree que esa estrategia de campaña ya no funciona? Yo creo que para los tiempos en que corren, y porque yo en una entrevista hace pocos días dije: esta es una batalla que casi que el pueblo la ha dado solo. El pueblo ha tenido que ir buscando las formas de cómo conducirse en este proceso. Y permítanme poner como ejemplo lo que ocurre con el movimiento indígena en la Sierra Central y en la Amazonía. Ese es un claro ejemplo. En la Sierra Central y en la Amazonía,
Lenín Moreno pierde. Resultado de aquí, ellos vivieron ahí las políticas equivocadas del gobierno en cuanto al problema de la minería y el agua, lo que va a significar eso, el problema de la represión que ha habido a algunos sectores indígenas. Entonces pierde ahí. Es decir, aquí hubo una estrategia de hace algún tiempo de hacerlo a Correa romper con sus aliados naturales. Cuando comenzaron esa bronca con las centrales sindicales, que uno podrá pensar individualmente un dirigente sindical puede ser a lo mejor la peor persona del mundo, pero es el que está representando a la clase obrera. Hay que respetarlo. Y hay que respetarlo y son los movimientos organizados y de clase los que realmente te pueden dar el rumbo a un proceso. Pero Entonces, déjeme terminar. Ese movimiento indígena de la Sierra Central y de la Amazonía que lo hizo perder a Lenín Moreno, la hizo perder también a Lourdes Tibán. Es decir, ¿cómo se explica que el movimiento le da una gran votación a Guillermo Lasso y ella estaba identificada con Guillermo Lasso y pierde la representación al Parlamento andino? Porque la gente ya comienza a discernir, sabe Correcto. Qué clase de dirigente es cada uno, etcétera, y los va poniendo en su propio puesto. ¿Qué hubiera sido esta campaña si realmente hubiera organización política, educación, cultura y conciencia política? El triunfo hubiera sido apabullante, realmente, apabullante. Pero tener que estar discutiendo en una mesa si está firmada el acta, si llegan o no llegan al tanto por ciento, es un poco... Entonces, esto es para Lenín Moreno ya una primera estrategia de desgaste que le aplicaron, que si lo acompañamos de las dificultades que tiene el país, lo están llevando es a que se vaya por la ruta de los ajustes que siempre ha impulsado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La Secretaría de la Política de este gobierno tuvo que ver porque han perdido gran espacio, usted mismo lo ha definido. Lo que es asombroso en el movimiento país es casi la ninguna capacidad de autocrítica que tiene. La ninguna capacidad de autocrítica. Y haberse encontrado el número premiado de la lotería con Rafael Correa. Porque yo veo gente, es decir, la calidad política de los asambleístas que entran ahora es menor que la calidad política de los asambleístas que salen. Con menos criterio político, con menos... Ahí hay personas que yo no los he visto que en las luchas populares le ha dado ni gripe, pues. Entonces yo no creo en eso que de la noche a la mañana se me convierten en el súper revolucionarios y aparecen jurando. Vemos cantantes en esta nueva asamblea que se conformará a partir del 24 de mayo. Vemos cantantes, vemos actores no políticos, actores pues que han estado de televisión, que entrarán al nuevo parlamento. O sea, eso da pero mucho que decir. Son pocos con relación a los que se presentaron. Sí. Que también era una forma de ofender al pueblo ecuatoriano, es decir, o sea, bueno, todos tenemos derecho a participar. Todos tenemos derecho a participar, cualquier persona puede ser candidato. Pero tú puedes decirle a la gente, porque como tú te pasas viendo televisión y estos programas de farándula, es seguro que vas a votar por ellos. Entonces, el mismo país cayó en esa cosa de poner a alguna gente que no tenía ninguna trayectoria. Lo importante ya es una nueva etapa, es decir, los 10 años cierran un ciclo dentro de este proceso. Y depende cómo tú lo enfrentes, tienes que saberlo enfrentar. Es decir, ¿cuál es el ministro de Defensa José Serrano encabezando la lista? Porque en el sondeo que se hizo, era el ministro más conocido para la gente. Entonces, eso tiene algo bueno y algo malo. Algo bueno porque él ha hecho bien su trabajo y la gente entonces lo tiene identificado. Pero algo malo porque pones al ministro que es encargado de la represión, de la persecución, de la cuestión de los delitos y todas esas cosas. Entonces eso te dice cuáles son los fenómenos que están preponderando en la sociedad en determinado tiempo. Y la otra cosa que tampoco ellos podrían
ya sacarle el bulto es al tema de la corrupción, ¿no? El tema de la corrupción. Eso le afectó mucho también a la campaña, yo diría. Claro, mucho. Pero mucho. una corrupción efímera, porque no se ha comprobado, más allá de unos que otros que están ahora como actores políticos desde Estados Unidos, acusando de quienes de alguna manera se sirvieron. Simplemente son denuncias verbales, pero no hay nada comprobado todavía. Se le acusó al actual vicepresidente, Jorge Glass, de ser la cabeza, pero no hay algo que lo involucre totalmente. Bueno, no hay una investigación realmente que ya se haya hecho. Si nosotros vemos la lista de Odebrecht, en todos los países hay algo ya iniciado. Acá parece que somos ángeles, querubines y serafines los que vivimos acá, porque no hay. Que esa es una estrategia también de los norteamericanos. Uribe está, para la DEA, Uribe es técnicamente un narcotraficante. Para la DEA. Tiene inclusive un expediente en donde consta todos sus antecedentes. Pero sin embargo los Estados Unidos lo respalda totalmente. Porque le sirve. En su política, porque le sirve. Y medio que se les quiere salir de casilla. Y lo apretan. Le tenemos ahí un fraterno apretón testicular le hacen y entonces vuelve al redil. Entonces hay que tener, es decir, yo también he sostenido siempre que no se trata de pelear, sino que hay que saber pelear también. ¿Y en qué escenario? Porque cada escenario es distinto. Abogado, yo no entiendo. Los Estados Unidos predican la ley, predican la justicia en el mundo, pero sin embargo acoge a delincuentes, a personas que han ido saqueando a los países del mundo, están en los Estados Unidos. El caso de Capaya, el caso de otros políticos, está Pedro Delgado en Estados Unidos. ¿Y qué hace ese país? ¿Y qué ha hecho el gobierno por traer a esas personas que han ido haciéndole daño al Estado? Bueno, también están los Isaías, ¿no? Que tienen Isaías. Claro. Mire, a veces uno tiene que cuidarse más de sus amigos que de sus enemigos. Es verdad. Y yo creo que un hombre que le hizo mucho daño al gobierno es el fiscal general Chiriboga. El actual, ya. Prácticamente lo dejó escapar a Pareja Yanuseli. Pues. Lo dejó escapar, pues, le anunciaron casi que con bombo y digamos... Como que le dijeron que se vaya. Claro, eso no hay nada que hacer. Pero se convirtió en un actor político. Sí, yo lo veo a él, a Chiriboga. Por eso nunca van a traer a los... Además que hay otra cosa. Estados Unidos, si tú llegas a los Estados Unidos con $100,000, te consideran inversionista. Entonces, si eres inversionista, no tienes posibilidad. Además que no hay convenio de extradición, ni hay posibilidad alguna de extradición si tú eres inversionista en los Estados Unidos. Los Isaías, pues, habían hasta aportado a la campaña de Bush, de ciertos y candidatos o ciertas asambleístas, los más anticubanos que hay en el Congreso de los Estados Unidos, que esa es Ileana Ros-Lehtinen, que en esa lista de Odebrecht hay una cosa bastante rara. Mire, que ella pide la lista de Odebrecht al Departamento de Justicia y se la niegan, siendo una de las senadoras de más peso en el Congreso de los Estados Unidos. Porque yo creo que políticamente van a manejar el tema de Odebrecht. Hay un acuerdo ahí. Sí, entonces, cuando dijo Chiriboga que iba a impulsar el retorno de las Isaías, regresa y dice, ¿qué hizo usted para mover el regreso de los Isaías? No, dice, me reuní con el personal de la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos y dice, cuénteme qué hay de nuevo. Y lo dijo públicamente. Entonces un fiscal de esa naturaleza no estuvo a la altura, Pero ya se va. Sí, ojalá que este muchacho nuevo, le han hecho mucho bullying al fiscal, ¿no? Pero él es hijo de un famoso dirigente estudiantil de la Universidad Central que fue presidente de la FEU. Uno de los mejores oradores que tuvo la FEU en sus momentos. El doctor Washington Vaca Bartelotti, que ya falleció. Él fue después diputado por el Partido Liberal. Entonces, el hombre vinculado siempre de una posición progresista
en la Universidad Central, la izquierda lo apoyamos para que sea presidente de la FECO, era realmente un gran orador. Entonces ojalá que este muchacho se acuerde más del ejemplo de su padre que del favor que le debe a los que le pusieron la nota máxima, que siempre se ve feo, ¿no? Uh-huh. Porque Carlos Poli sacó también la nota perfecta. Son superdotados. Pucha, ni el jurisconsulto Ulpiano de la época de Roma hubiera sacado 100 sobre 100. Doctor Iturralde, un pensamiento popular que mantiene un poco la esperanza de este pueblo de que este proyecto que se inició hace 10 años con sus vaivenes y todo va a tener un mayor impulso hacia los sectores vulnerables de la sociedad ecuatoriana, y piensan que como Lenin en su época de vicepresidente con Rafael Correa hizo un gran proceso de impulso hacia la dignidad de aquellos ecuatorianos que fueron invisibilizados por muchos gobiernos, y que de alguna manera con este vicepresidente y con este presidente lograron tener su respaldo y su apoyo y su impulso económico para todo lo que necesitaban. Piensan que en este nuevo gobierno de Lenín Moreno todo debe ir hacia allá, pero económicamente el país como está posiblemente no se lo permita. ¿Cuál cree usted que deben ser los primeros pasos de Lenín Moreno en estos 4 años que tiene? Mire, yo creo que hay que utilizar al máximo las fuerzas productivas. Nosotros no podemos construir una sociedad nueva que se base en los bonos que reciban los más pobres, que se base en vivienda gratis, o esos préstamos que Lenin ofrecía a los jóvenes de $15,000, y si fracasas en ese primer intento te vamos a prestar 15,000 más. Es decir, así no se crea una nueva sociedad. En el marxismo-leninismo hay la famosa frase, dice, el socialismo es extraer de cada uno según su capacidad y entregarle según su trabajo. Uh-huh. Esa es la premisa del socialismo. Es decir, lo que queremos es que la gente, en lugar de estar haciendo fila para recibir un bono, una dádiva, una cosa, tenga su trabajo. Se utilicen las fuerzas productivas. Nosotros vemos en la universidad cómo los muchachos, y ahora con esos horarios que han puesto de tiempo completo, los muchachos no pueden ni siquiera aspirar a trabajar. La Universidad de Guayaquil siempre fue... Están intentando cambiar los horarios. En vez de entrar a las 7 de la noche, 5 de la tarde. Imagínense. No, es que... Una barbaridad eso. Hay una declaración de un funcionario del CES aquí en Guayas hace algún tiempo, en la época en que Cedeño era el rector, que dice, no, nosotros vamos a hacer una universidad de estudiantes a tiempo completo y de profesores a tiempo completo. O sea, no puedes trabajar. Entonces es sacar del proceso productivo a miles y miles de jóvenes. Correcto. Porque ¿qué es lo que ha sido la universidad? Es decir, la Universidad de Guayaquil, la historia nos puso en el papel de entregarle profesionales a la sociedad. Y la Universidad de Guayaquil siempre fue una universidad de gente que trabajaba o que buscaba trabajo. Uh-huh. Entonces eso es lo que debe marcar toda la planificación académica de la universidad. Pero ahora, lógicamente, si hay decanos que ganan $5,000, ¿qué problema tienen ellos en pasarse aquí sentados todo el día inventándose reuniones un buen sueldo, pues, de planificación? Pues ya tienen resueltos los problemas. Pero en derecho, por ejemplo, hubieron concursos y son muchachos a tiempo completo que han ganado porque tienen 2, 3 maestrías y vienen de las universidades privadas porque sus familiares de esos muchachos les pudieron pagar las 2 o 3 maestrías. Pero ellos no sacan un preso ni aunque les den la llave, pues. Entonces esa falta de correlación entre la teoría y la práctica va a terminar matando a la Universidad de Guayaquil, porque una de las cosas extraordinarias de nuestra universidad es que la gente aprendía
lo que la sociedad estaba en ese momento. Pero no solo la Universidad de Guayaquil, sino todas las universidades del Estado. Las universidades públicas y las privadas también están obligadas a cumplir la ley. Ahora, pues claro. No, además es un relajo. El otro día, discúlpenme la expresión, pero la Universidad Laica eligió nuevas autoridades. Por estas demandas de que tienes que tener PhD, que tienes que... De las 3 autoridades, 2 son cubanos. O sea, tuvieron la Laica, que es una universidad privada, que exportar. Que importar profesores cubanos para que sean autoridades. Entonces es un proceso de despersonalización de la universidad. Es que un PhD cuesta $50,000. Claro, pero el problema es que la mayor parte de los cubanos que están en nuestra universidad, yo lo debo decir porque a veces la gente se confunde, la mayor parte de los cubanos que están en la Universidad de Guayaquil son enemigos de la Revolución Cubana. Son beneficiarios de la cultura y la educación de Cuba, pero son enemigos de la Revolución Cubana. Abogado, vamos a hacer un corte comercial y regresamos nuevamente aquí en Los Especialistas a través de Ecuador en directo. Vamos a la pausa. Invitamos a los amigos televidentes para que sigan todos los deportes en un solo programa, Fuerza Deportiva Extreme, a partir de este y todos los domingos a las 10 de la mañana por TC Mi Canal. No se lo pierda. Desde Guayaquil, Ecuador, llega a ustedes Salsa en Línea, su radio revista musical informativa que brinda a sus oyentes lo mejor del mundo salsero. Visítanos en nuestro portal web www.salsaenlinearadio.com o en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook Salsa en Línea, Instagram @Salsa en Línea Radio y en nuestro canal de YouTube Salsa en Línea Radio _José Iglesias. Gracias por compartir con nosotros. Juntos estamos haciendo la nueva radio. Invitamos a los amigos televidentes para que sigan todos los deportes en un solo programa, Fuerza Deportiva Extreme, a partir de este y todos los domingos a las 10 de la mañana por TC Mi Canal. No se lo pierda. Desde Guayaquil, Ecuador, llega a ustedes Salsa en Línea, su radio revista musical informativa que brinda a sus oyentes lo mejor del mundo salsero. Visítanos en nuestro portal web www.salsaenlinearadio.com o en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook Salsa en Línea, Instagram @Salsa en Línea Radio y en nuestro canal de YouTube Salsa en Línea Radio _José Iglesias. Gracias por compartir con nosotros. Juntos estamos haciendo la nueva radio. Seguimos en Los Especialistas a través del portal digital Ecuador en directo. Gracias a las personas que están conectadas a esta hora en el programa de todos los días, de 9:30 a 10:30 de la mañana. Y en este espacio seguimos el diálogo con el abogado Gustavo Iturralde Núñez, dirigente del Partido Comunista. Abogado, yo veo que el Partido Comunista toma una posición distinta a la que hace un momento tuvo con el gobierno. ¿Por qué? Mire, nosotros en realidad más razones tendríamos para haber roto definitivamente con el gobierno que para seguirlos respaldando. Nosotros cuando yo era secretario general y le firmamos el acuerdo con el presidente Correa el año 2006 en el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica, una de las cosas que yo dije en mi discurso es que no le estábamos firmando un cheque en blanco. No. Nosotros hemos cumplido 90 años de existencia del Partido Comunista. Hemos aportado a las mejores luchas del pueblo ecuatoriano. Entonces, no es que nos estábamos entregando
de pies y manos al gobierno. Y en la medida en que ellos han ido girando su posición, también en nosotros debemos de ser, marcar distancia. ¿Por qué le digo que a lo mejor más razones tendríamos para combatirlos que para estar junto a ellos? ¿Y por qué no lo han hecho? Mire, nos fundaron otro partido comunista. Desde la Secretaría de Gestión de la Política nos fundaron otro partido comunista, encabezado por este muchacho que fue de las Juventudes Comunistas y fue propuesto por nosotros para que sea asambleísta por Azuay, Diego Ventimilla. Nos fraccionaron la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Se nos llevaron los dirigentes. Algunos organismos importantes que nosotros teníamos, que eran los petroleros y los del sector de telecomunicaciones, y también los eléctricos. Entonces, entre esa estrategia que yo les dije hace un momento de hacerlo romper al presidente con sus aliados naturales, entonces ya separado de sus aliados naturales, era fácil ya ponerle ahí. Entonces ahí vinieron las leyes de alianza público-privada, el anuncio de que se va a vender sopladora y otra cosa. Ya se vendieron las 2 gasolineras insignias de Petroecuador. Hubo un reclamo hace pocos días de todas las fuerzas productivas del oro por esa concesión de Puerto Bolívar que va a subir las tarifas, y ya entonces la competitividad de los productos que salían por Puerto Bolívar va a ser menor frente a los productos de otros países. Entonces esa política y la exagerada política de impuestos. Es decir, en estos momentos el proveedor principal de presupuestos para el presupuesto general del Estado son los impuestos. Y no es que impuestos, porque la sociedad nuestra no es una sociedad grandemente desarrollada. Pero nosotros sabemos que mientras existe el poder económico de la oligarquía, los impuestos terminará pagándolos el pueblo. Ellos lo dicen francamente. Roberto Apiazu, cualquiera de los dirigentes de la Cámara, dice: yo lamento mucho, pero este impuesto tendrá que pagarlo el consumidor. Esa es la frase. Entonces, si tú vas por eso, sabes que estás golpeando a la gente. El otro tema que está totalmente rezagado es el tema de la cuestión agraria, ¿no? Es decir, una ley agraria, ley de tierra, que lo que está impulsando hasta ahora es la venta de la tierra a los campesinos, no la entrega de la tierra. Una ley de aguas que abre el camino para que venga la gran minería y utilice el agua. Una ley de semillas que es un poco para abrirle el camino a los transgénicos. Entonces, una serie de cosas pero nosotros sabemos bien ubicarnos en este momento. Es verdad que en nuestro partido hay corriente, porque existen así. Hay compañeros que prácticamente quieren que el Partido Comunista desaparezca y seamos un comité de la Revolución Ciudadana. Hay otros compañeros, en cambio, que le niegan la sal y el agua. Abogado, pero no quieren reconocerle absolutamente nada. Pero el Partido nada. Comunista solo existe en nombre, pero reconocido por el CNE, ¿no? Bueno, nosotros nunca hemos querido hacer eso. Nosotros hicimos el FADI, ¿no? Uh-huh. Uno de los fundadores fue René Maullet, que ahora es delegado del Consejo del CNE. Empleado ahí en el CNE, y fue expulsado del Partido Comunista y se fue a militar en la Izquierda Democrática. Yo fui el último candidato del FADI a la presidencia de la República, el año 92. ¿No? Después vino casualmente Mollé y ese grupo de dirigentes se entendieron con la dirección del Partido Socialista, y ahí nació el Partido Socialista Frente Amplio, en donde nosotros perdimos el registro electoral número 9, que era un registro electoral que ya estaba, como dicen ustedes los publicistas, ya estaba posicionado. Entonces desaparecimos. Se llegó a plantear, inclusive a partir de la caída de la Unión Soviética, se llegó
a plantear la disolución del Partido Comunista del Ecuador, porque ya eso, el socialismo había sido un negocio en liquidación, lo declararon, ¿no? Pero tomamos en nuestras manos los que habíamos sido dirigentes de las Juventudes Comunistas del año 60, el rescate y prácticamente una refundación del partido. Ahora estamos con ese problema de conflicto de personalidad, ¿no? Compañeros extremadamente enamorados de Rafael Correa, compañeros extremadamente indignados con Rafael Correa. Entonces, una de las ausencias que hubo en esta campaña es casualmente el tema ideológico. Es decir, si tú tienes las ideas claras de a dónde quieres llegar, es difícil, porque no se trata solamente de hacer tareas, es decir, el tareísmo famoso de ir a pegar afiches, a carteles, ir a mítines, eso no se trata de... Por eso yo en algún momento pensaba que aquí se podía entender la necesidad de una vanguardia compartida cuando comenzó el proceso de Rafael Correa. Eso se ha ido perdiendo y yo me convenzo cada día más de que nosotros necesitamos, en buena parte de lo que las limitaciones que el gobierno ha tenido son las carencias nuestras, porque no hemos sabido marcar bien la ruta. Pues si hay alguien que tiene experiencia en la lucha política y social somos nosotros. E inclusive Rafael Correa, como usted dijo, nosotros no tenemos registro electoral, nosotros no teníamos un electorado cautivo para decir, bueno, el Partido Comunista aporta con tantos votos. Sin embargo, él no tuvo empacho en firmar un acuerdo político con nosotros, que le hicieron anticomunismo, porque nos va a llevar Álvaro, inclusive habló de, nos va a llevar al Vide, que ha hecho un acuerdo con el comunismo, que por aquí, que por ahí. Bueno, ¿y por qué satanizan tanto al Partido Comunista? Lo mezclan un poco con Cuba, la Unión Soviética, ya no, pero en todo caso más lo satanizan por ese lado, por Cuba, por Venezuela. Por los modelos. Por los modelos económicos y sociales que se manejan. Bueno, lo de Cuba es, en realidad nosotros nos sentimos orgullosos que nos identifiquen con Cuba, porque un país pequeño, que ha sobrevivido a más de 50 años de el más largo bloqueo que ha habido en la historia de la humanidad, como el que Estados Unidos le impuso a Cuba, y que ahora se dieron cuenta, como dijo Obama, practicamos un bloqueo y terminamos siendo bloqueados nosotros, porque se quedó en la ONU prácticamente votando solo a favor del bloqueo Estados Unidos. Entonces eso, porque además quieren ver la cuestión, han pasado situaciones económicas muy difíciles, pero Cuba es el campeón de las últimas Olimpiadas en la relación medalla con el número de habitantes. Bueno, sí, pero ha bajado el nivel ya. Cuba no es el de antes. No, acabo de ver, yo jugué y soy fanático del béisbol. Fui la última juego, fue un fracaso del equipo de béisbol ahí en ese juego de estrellas que hubo hace poco tiempo. A pesar de que se le están llevando el profesionalismo, se lleva beisbolistas cubanos cualquier cantidad cada vez y cuando, y se los llevan inclusive hasta clandestinamente. Cuando una selección sale a competir a un país, varios beisbolistas se saben quedar. Aquí se quedaron hace como 8 años beisbolistas que vinieron a un dual en el Yeyo Uraga. Pero en todo caso, abogado, es la realidad. Incluso pero nosotros nosotros somos el movimiento político, hablando del movimiento comunista internacional, que más ha aportado a la humanidad. Porque le echan la culpa a Stalin de mil cosas, le suman los muertos a Stalin hasta los que murieron por gripe en esa época de la época fría de la Unión Soviética. Pero si no hubiera sido por el ejército soviético, ahorita estuviéramos rindiendo la pleitesía a Hitler, a Mussolini, a ellos le estuviéramos, ¿no? Si los soviéticos no lo hubieran derrotado. ¿Qué lectura? Picasso, José Saramago, Pablo Neruda,
Ellos son comunistas. ¿Qué tienen para exhibir lo otro? Pinochet, Stroessner, Somoza. Abogado, quiero abrirme un poco del tema nacional. Yo quisiera escuchar de parte suya, ¿qué lectura le da usted al ataque que ha hecho Estados Unidos a Siria, una base militar de Siria? Bueno, aquí hay muchos presidentes que se ponen nerviosos con cualquier manifestación y ya piensan que los van a derrocar. Yo decía el otro día en una conferencia, hay que decirle al presidente Al-Assad que venga a dar un curso de cómo mantenerse en el poder. Son 6 años que ha soportado una invasión, porque no es una guerra civil lo que hay ahí. Ahí es una invasión de grupos extremistas y terroristas de origen musulmán, financiados por los Estados Unidos, como quedó claro en la misma campaña electoral de los Estados Unidos, y que ahora se ha redoblado con la presencia de Trump, habiendo él dicho al principio que él iba a entenderse con Al-Assad, porque si ellos declaran a ISIS un enemigo y Al-Assad está combatiendo a ISIS, normalmente que sean aliados. Pero el imperialismo, como se dice el refrán, el zorro pierde el pelo, pero no sus mañas. Entonces ahora se produjo esta agresión en la que, por eso tampoco hay que hacerse muchas ilusiones con respecto a Rusia, ¿no? Rusia ha dicho ahora, en la próxima donde ellos intervengan, ahí sí vamos a meter la mano. Porque en realidad el imperialismo norteamericano, con el derrumbe de la Unión Soviética, prácticamente se quedó como el famoso mundo unipolar, ¿no? Entonces, ese es un crimen, pero que hay que hacer que la gente reaccione. Hay que hacer que la gente reaccione. Yo quisiera, hay un pronunciamiento un poco más frontal del gobierno en el tema de Siria, porque en realidad es prácticamente luz verde para que ellos puedan bombardear cualquier país donde supongan que estén sus amigos. Y Venezuela no deja de estar en la mira de ellos, ¿no? En buena hora que ayer el ALBA, en su consejo de ministros del ALBA, han emitido una declaración de solidaridad con Venezuela, porque hay problemas allá en Venezuela, no hay como negarlo, tiene unas condiciones de vida muy complicadas, pero bueno, eso ya es problema del manejo económico de ellos. Es decir, lo que hay que saber manejar el tema económico, y fundamentalmente hay que entender las condiciones de vida de la gente. Vladimir Ilich Lenin decía, tú puedes representar a la mayoría mientras no estás en el poder, porque tienes unos planteamientos, tienes un programa que interpreta el sentir de la mayoría, pero cuando estás en el poder estás obligado a tener siempre el respaldo de la mitad más uno, porque si no te vas a caer. Y eso es lo que hay que apuntar, en eso es lo que hay que trabajar. Abogado Iturralde, ya estamos por terminar nuestra entrevista. Solamente un detalle importante que me gustaría conocer su pensamiento y reflexión al respecto. Como se han dado los acontecimientos políticos a nivel mundial, y especialmente en nuestra región, donde tuvo fuerza el socialismo y que luego pues se ha visto quebrantada por las garras del imperialismo, ¿cuál es la tendencia que se viene en los próximos 15 o 20 años, políticamente hablando, específicamente en América? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que todo radica en la capacidad de autocrítica y de redefinición de los rumbos, y abandonar a la corrupción como una perspectiva en que se pueda tener de los gobiernos. A veces había, inclusive en nuestras propias filas, no, eso de la corrupción no hablemos, porque lo importante es que se está haciendo la revolución. Y estamos comprobando que no es así. Los pueblos, en el interés del pueblo ecuatoriano, hace algunos años, la corrupción estaba como en sexto, en séptimo lugar. Ahora último, la corrupción pasó a tener el tercer lugar de preocupación del pueblo ecuatoriano. Primero, el empleo. Segundo, la seguridad.
Y tercero, la corrupción. Entonces hay que tener con eso mucho cuidado. Y en el caso de Glass que hablamos hace un momento, es decir, a él lo que hay que exigirle es lo que ellos mismos dijeron. La responsabilidad política, no la responsabilidad material de los delitos, ni la autoría, ni la complicidad, sino la responsabilidad política. Tú no puedes ser tan ingenuo de tener un poco de funcionarios. No me voy a decir, en realidad, bueno, yo tengo 50 años de militar en el Partido Comunista del Ecuador y decir que Carlos Paredes era un patriota, que era un referente de la izquierda, como lo dijo el presidente. ¿Fue miembro del Partido Comunista, Carlos? No. Eso dijo el presidente Correa. Es decir eso de Paredes Llanucelli es no haberlo conocido ni por el forro, pues. Paredes Llanucelli toda la vida es graduado en la universidad nuestra de ingeniero químico. ¿Emilio Palacio militó en el Partido Comunista? No, Emilio Palacio toda la vida fue un agente provocador. Incluso yo a esta chica, Mónica Chuji, le dije que no lo invitara a ese conversatorio donde surgió el incidente. Uh-huh. Le digo, este es un provocador, toda la vida como buen trotskista, era un provocador. Él penetraba los organismos para dividirlos. Entró al socialismo revolucionario y los hizo enfrentar entre ellos mismos. Era del MST, creo que era un grupo que tenían ellos ahí. Le dije a esta Mónica, no, dice el presidente, es suficientemente inteligente como para sortear. Le digo, ese tipo va a armar una provocación ahí. Y efectivamente así ocurrió. Pero la gente en estas cosas, yo he aprendido que te da la razón cuando ya le ocurrieron las cosas. Muy bien. Gustavo, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Abogado, queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación acá al panel de los especialistas. Se nos quedan muchísimas preguntas en el tapete. Esperemos que más adelante lo podamos tener acá en este programa. Con todo gusto. Ha sido el abogado Gustavo Iturralde Núñez, dirigente del Partido Comunista, ex vicerrector de la Universidad de Guayaquil. Mi querido Gustavo Jiménez Córdoba. Bueno, solamente agradecerle a todos los amigos, una amplia sintonía hemos tenido en las redes sociales. Sí. Muy pocos comentarios, nos hubiera gustado muchísimo tener sus comentarios, sus preguntas, pero no se preocupen, mañana a las 9:30 tendremos una nueva entrevista, nuevo actor, nuevo entrevistado y de esta manera pues nuevo tema y podremos de alguna manera... Saludemos a las personas que estuvieron conectadas, por lo menos. Es que no están... bueno, aquí por ejemplo a Luis Andramuño, saludos, felicitaciones por estar con nosotros, también al máster José Iglesias, y bueno, ahí hay un poco de personas que no están sus seudónimos, pero no están sus nombres. Entonces, gracias a todos. Gracias a todos. A Francisco Galvez, que acaba de escribir también, felicidades, ¿no? Gracias a todos los que estuvieron conectados por Ecuador en directo, por el Facebook Live y por el portal digital. Gracias a las más de 120,000 personas que nos visitan todos los meses a través de Ecuador en directo. Rodolfo Salas también, saludos. Un saludo para Rodolfo. Nos vamos, mi querido Jorge Aycar, nos vemos el día de mañana. Vienen los deportes con el programa No le pares bola. Viene el bueno, el malo y el feo. Ya están listos para presentar todos los deportes. Buenos días. Buenos días.